Solo el 1% conoce el signo oculto que permite quebrar el ciclo del tiempo en el cuerpo. Quizá nadie te lo ha dicho de este modo. Existe un mecanismo secreto, corporizado en tu sangre, sellado en tus huesos como un antiguo grabado jeroglífico, capaz de convertir el desgaste en una danza de renovación perpetua. ¿Cuántas veces has sentido que las horas se te escurren entre los dedos, que el reflejo ante el espejo es menos nítido, menos tú, más sombra y más eco? Detente un instante, porque lo que estás a punto de escuchar podría agrietar tu concepción de lo posible y verte rehaciendo la arquitectura misma de tu vida. Y si crees que esto es una exageración, observa. La mayoría sufre, día tras día, las heridas sutiles del tiempo, ignorando que el verdadero secreto nunca estuvo en los laboratorios, ni en los templos de la modernidad, sino en un saber sumergido que serpentea desde las imponentes pirámides egipcias hasta los pliegues secretos de la cultura milenaria japonesa. Imagina, si puedes, la perfección ritual de unos monjes japoneses que cruzan un umbral invisible, suspendiendo la erosión del mundo exterior, o la presencia serena de un sabio egipcio, transmitiendo un susurro sellado en papiros indescifrables por ojos profanos. ¿Qué une estos linajes de longevidad y espiritualidad que desafían a la entropía? La mayoría piensa que la vida es una flecha lanzada ciegamente hacia la muerte, un camino irreversible de pérdida y deterioro. Pero, ¿y si existen portales internos, fórmulas olvidadas, llaves metafísicas que pueden reescribir tu destino biológico? Cuando la ciencia mide la edad en arrugas y estadísticas, los ancestros medían el tiempo en la luz de la conciencia, en la profundidad del aliento, en el fuego invisible que pulsa en cada célula. No te hablo de un mito ni de un sueño infantil. En las tablillas de esmeralda de Thoth, en los manuscritos de alquimia y en el arte de la respiración zen, resuena un eco, un código que espera ser decodificado por quien pueda escuchar con el oído interior. Es posible que te preguntes ahora, ¿podría mi cuerpo, en este mismo instante, invertir la corriente del reloj interno y retomar el vigor, el brillo, la claridad que creía perdidos? ¿Hay, acaso, un arte hermético capaz de transmutar la entropía en vitalidad integral cuerpo, mente, espíritu como el oro que emerge del aplomo bajo la mirada del alquimista? Este misterio no busca espectadores, sino iniciados. No demanda creencia, sino experiencia viva y despierta. Un secreto tan antiguo y real que la ciencia actual apenas comienza a vislumbrar a través de palabras, código, autofagia, neuroplasticidad, resiliencia epigenética, términos que no son más que reflejos pálidos de una verdad original, tejida en símbolos y transmitida bajo juramento de silencio. Quizá todo esto te parezca improbable, incluso seductoramente peligroso, y aún así, basta una chispa de autoconciencia para iniciar el giro hermético. ¿Y si lo que percibes como edad no es un destino, sino un hechizo que puede ser revertido? ¿Y si la percepción de la decadencia no es más que un velo impuesto por paradigmas limitantes, desmontables uno por uno a través de las palabras, símbolo, los gestos rituales, los hábitos, resonancia? Si alguna vez te ha fascinado el enigma de la longevidad japonesa, observa lo que no suele decirse. Más allá de dietas y rutinas, lo que perdura es la reverencia, el arte de habitar el instante como si fuera sagrado, la alquimia en la que cuerpo y mente se funden en comunión intencionada. En Egipto, el tiempo era un río que podía desdoblarse.
en Japón. Una hoja que podía suspenderse en el viento. Inmóvil ante la tempestad de las estaciones, dos civilizaciones. Un mismo susurro. El tiempo es una sustancia que puede modelarse desde dentro. Este saber no se entrega sin más, porque opera bajo leyes paradójicas. Cuanto más lo buscas en el exterior, más se esfuma. Cuanto más lo cultivas en tu interior, más palpita, más te transforma. ¿Estás realmente dispuesto a mirar más allá del decorado, a cuestionar lo incuestionable, a romper los ciclos mentales que te atan al deterioro, como cadenas que solo existen porque tú decides no mirar la cerradura? El llamado que resuena ahora no es una promesa fácil ni una solución instantánea. Es una invitación a respirar distinto, a mirar como miran los iniciados, a entender que tu vida, tu edad y tu destino pueden ser reenfocados como un rayo de luz tamizado en el prisma del misterio si aceptas recorrer el sendero dorado de la sabiduría ancestral. Imagina por un instante, ¿y si hoy comenzaras el proceso de invertir el tiempo en tu propio cuerpo, no con fórmulas mágicas, sino con actos cotidianos que encierran secretas potencias, un latido consciente, una alimentación ritual, un pensamiento que se niega a envejecer? Y si fueses capaz de penetrar, al menos por un momento, en la lógica oculta tras el velo, donde el cambio no teme a la pérdida porque sabe que toda transformación contiene la semilla del renacer. ¿Cuántas fronteras internas has dejado intactas, por temor a descubrir que el verdadero poder no está allá afuera, sino aquí dentro, en el silencio donde el alma dialoga con el mundo invisible? No puedo revelarte todavía la clave absoluta, pero sí puedo ofrecerte una certeza. Solo quienes se atreven a preguntar en silencio, a escuchar el símbolo en la palabra, pueden intuir el camino hacia la metamorfosis integral que une cuerpo, mente y espíritu en una sola espiral de luz ascendente. Si alguna vez has sentido que existe algo más bajo la superficie diaria, algo que vibra con la fuerza de lo inmemorial, ahora es el momento de abrir esa puerta. No porque sea fácil, sino porque es inevitable para quien ha comenzado a despertar, aunque sea con un solo destello de curiosidad verdadera. ¿Estás dispuesto a dejar caer, al menos por hoy, la trama ordinaria y abrir un espacio para el asombro, la duda fértil, el misterio que llama desde lo más hondo de las civilizaciones olvidadas? Porque todo lo que eres, carne, ánimo, sueño y memoria, responde secretamente al poder del mito viviente que aguarda en lo más recóndito de tu interior. Lo que descubrirás, si te atreves a continuar, cambiará la forma en que percibes tu edad, tu cuerpo y tu mente. Así te lo digo, solo el 1% percibe esta señal invisible. La puerta está abierta para aquellos que no temen confiar en el rumor de lo imposible. Serás tú el siguiente en cruzarla. En el sutil escenario donde el tiempo y la carne danzan al compás de misteriosas leyes, emerge la pregunta que, como bruma al alba, invade la mente de aquellos que buscan la clave de la longevidad y la salud. ¿Qué secretos vigilan los centinelas silenciosos de los cuerpos longevos? Aquellos ancianos japoneses cuyos ojos reflejan la quietud de los lagos, la paciencia del musgo y la robustez de los cedros milenarios. Su longevidad, lejos de ser un mero accidente biológico, parece esconder vestigios de una ciencia olvidada. Un ritual casi metafísico que trasciende las fronteras visibles del cuerpo. Bajo la delicada armonía de movimientos, como las ondas en el estanque del espíritu, late un principio universal, la comunión insospechada entre la sabiduría ancestral y las prácticas contemporáneas.
como si la voz de Thoth, el escriba cósmico de Egipto, susurrara palabras antiguas en los oídos de la modernidad nipona. Los sabios de antaño, envueltos en mantos de símbolos y misterios, nombraron la columna vertebral como eje del mundo interior. Thoth, con su pluma de juicio y su capacidad para medir los corazones de los hombres, entendía la sacralidad de ese pilar erecto. La columna, eje axial sobre el que gira la rueda de la vida humana y los rituales de movimiento, ya sea la pulsación rítmica del radio taiso japonés o las danzas solares de las civilizaciones perdidas, no eran sino llaves para abrir puertas selladas en el santuario del cuerpo. Si el cuerpo es templo y la columna su altar central, ¿no será entonces en su cuidado y en su movilidad donde reside el arte de mantener encendida la llama de la existencia? Imaginad la espalda humana no solo como arquitectura de hueso y ligamento, sino como un río de energía, en cuyo curso los viejos egipcios creían que residía una chispa de la divinidad. En cada vértebra, en cada espacio intercostal, vibran memorias atávicas y un flujo vital que la medicina contemporánea apenas ha empezado a explorar. Lo que en la tradición del Nilo fue canal de Sekhem, esa energía vital tan semejante al ki japonés, se expresa hoy en la fluidez con la que los movimientos conscientes reavivan la inteligencia del cuerpo. En la práctica diaria del radio taiso, no es difícil ver reflejado el eco de misteriosas prácticas iniciáticas. El saludo al sol que sincroniza la carne y el espíritu. La orquestación metódica de la respiración y el gesto. La precisión casi ritual de cada movimiento. ¿Os habéis preguntado por qué un pueblo, en apariencia tan sometido a las inclemencias del tiempo, la sal del mar, el azote de tifones, la inestabilidad sísmica exhibe esa serenidad de ánimo y longevidad en sus miembros más ancianos? Quizá la respuesta no habite únicamente en la genética ni en el pescado crudo, sino en esa ceremonia diaria que vincula la mente y el cuerpo dentro de un marco sutil de atención plena. En cada radio teiso, por sencillo y breve que sea, se consagra un instante en el que el común se hace sagrado y el movimiento, por humilde, se torna trascendencia. Pero hay más, mucho más bajo la superficie apacible de este lago. Los antiguos, bajo el vuelo del ibis y al amparo de jeroglíficos tallados en piedra, sostenían que los sistemas fundamentales del cuerpo, el sistema nervioso, los vasos energéticos, la red sutil que enlaza órganos y emociones formaban una constelación de correspondencias. La ciencia moderna, desafiante y meticulosa, corrobora ahora con datos lo que el símbolo predecía: la salud de la columna activa la purificación de los líquidos intersticiales, mejora la homeostasis y afina la comunicación del cuerpo con sus propios sistemas de defensa. Un simple rito de estiramiento matutino puede reavivar los circuitos dormidos, recalibrar la visión mental, templar el flujo de la sangre, promover la sinfonía del corazón. Así, la tradición se entrelaza con la evidencia y los rituales que nacieron en lo místico se iluminan bajo la mirada del microscopio. Las tradiciones orientales, impregnadas de la paciencia del incienso y el rumor de las hojas de té, apenas difieren en esencia de la magna enseñanza hermética. Lo que está arriba es como lo que está abajo, repetía Thoth en las tablillas de esmeralda. Es en el microcosmos corporal donde se posa la posibilidad de redescubrir nuestra vastedad energética.
Las zonas energéticas tan meditadas en la tradición japonesa como en el Egipto arcano no son una mera superstición. Investigaciones sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca, el influjo del nervio vago, la relación entre la postura y la neuroplasticidad, señalan que el cuerpo humano guarda, aún hoy, un secreto poder de autorrecuperación. Si sabemos pulsar las teclas precisas, resulta fascinante observar cómo el hombre moderno, incómodo en su vértigo y fatiga digital, añora en lo profundo la ceremonia perdida. No es el movimiento consciente, por humilde que sea, una invocación que resuena en los pasillos oscuros del inconsciente, llamando a despertar esa energía ancestral que, por pereza o ignorancia, permanece adormecida. El despertar de la energía vital es una ceremonia silenciosa, no menos sagrada que los rituales de los templos de Luxor o los monjes en sus jardines de piedra. En ese despertar subyace la memoria de una humanidad capaz de transitar los valles de sombra con la dignidad de un iniciado. Nuestro viaje hermético se adentra entonces en el corazón de una paradoja. Por un lado, la ciencia rubrica lo que el mito sospechó. Por otro, el símbolo despliega alas sobre la lógica del laboratorio. El cuerpo, escenario de la gran obra, soporta en su columna el compás de la eternidad. Los japoneses, al consagrar sus mañanas con la cadencia firme de Radio Taiso, no solo cuidan la flexibilidad del músculo, sino que honran un linaje invisible, una vía de reconexión de la energía del cosmos con la carne finita. En cada articulación se esconde la posibilidad de unirse, aunque solo sea por un instante, al ritmo secreto del universo. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros, encendiendo la lámpara de la conciencia sobre nuestro propio templo corporal, pudiéramos desenterrar ese manantial energético y transformar el ocaso en aurora? El rol de la columna, así vista, trasciende lo puramente ortopédico. Es un puente entre las esferas, la vara de mando de los antiguos dioses. Sus curvaturas, a veces cargadas por el dolor o la costumbre, son también senderos de ascensión, y las prácticas de movimiento consciente, tanto en Japón como en las antiguas tierras del Nilo, constituyen portales abiertos hacia otras dimensiones del ser. En este ritmo a dos tiempos, el de la sabiduría hermética y la ciencia moderna, descubrimos que la longevidad y la salud no son logros accidentales, sino frutos de un arte mayor, el arte de vivir en sintonía con el misterio, de volver sagrados nuestros gestos cotidianos y de permitir que la energía olvidada retorne, brillante y serena, como un río que nunca olvida su curso primigenio. ¿Será, entonces, posible que estemos apenas rozando la superficie de una inmensa verdad? ¿Podremos, a través de la integración consciente del ritual antiguo y el conocimiento nuevo, reconquistar el reino de la vitalidad perdida? Caminemos juntos más allá del umbral, y quizá descubras en los pliegues de tu propia existencia el destello oculto de esa sabiduría que, desde Thoth hasta el último sol naciente de Japón, siempre estuvo aguardando tu gesto, tu atención, tu despertar. Hay, en el umbral de todo sendero interior auténtico, un instante velado en que la realidad comienza a transmutarse, y las fronteras previamente concebidas entre los dominios del cuerpo, la mente y el espíritu se tornan permeables, como si una brisa secreta acariciara los corredores ocultos del ser. En ese punto de inflexión es el lugar sin nombre,
Ese ahora profundo el individuo despierta a una verdad intuitivamente anhelada. La clave de la longevidad genuina no reside en la mera fortaleza corporal, ni en el vigor de los huesos, ni tampoco en la destreza de acumular años o aparentar juventud externa, sino en la armonía vertical de los múltiples planos que componen la existencia. El antiguo Egipto supo perfilar esta verdad en la figura de Thoth, señor de la integridad y el conocimiento. Él sostiene en la balanza no solo el corazón de los difuntos, sino el equilibrio dinámico de todas las fuerzas. Así comprendemos, igual que los hierofantes de Hermópolis que ascendían los peldaños de lo invisible, que ser es, ante todo, un proceso profundo de integración. Cada movimiento, ya sea una respiración plena en la quietud del amanecer, un simple estiramiento del torso o el cerrar de los ojos como recogida de la atención, es menos un ejercicio externo que una microceremonia de reorganización energética. Y vuelven entonces a nuestro recuerdo las primeras enseñanzas de las escuelas pitagóricas, en las que el número y la vibración danzan formando cosmos internos, y la regularidad en los gestos cotidianos construye, sin que apenas lo percibamos, catedrales de energía. Es precisamente al avanzar, paso a paso, desde el acto físico más elemental, flexionar el dedo, alzar una rodilla, rotar el cuello, que se produce el lento desvelamiento de la estructura interna del ser. Los sabios taoístas lo proclamaron. El chi no circula cuando la emoción es un pantano, y cada estancamiento vital se revela tarde o temprano como un muro invisible. Sentimos, entonces, esos bloqueos, una rigidez en la espalda que no cede, una opresión sin causa en los pulmones, o los pensamientos espesos como agua estancada en el fondo de una copa olvidada. Es aquí, en estos nudos donde los contrarios entrechocan, donde el flujo y la retención se disputan el dominio, donde la alquimia interior encuentra su desafío mayor. Y sin embargo, lo hermético nunca se fragua en la negación, sino en la reintegración. Así como Hermes Trismegisto enseñó que lo inferior y lo superior se reflejan, el proceso profundo se inicia cuando reconocemos el bloqueo no como enemigo, sino como guardián de una energía aún no liberada. La transformación es entonces un arte, un pasaje que requiere la conciencia sostenida, la atención que no fuerza, pero tampoco abandona. Puede ser una torsión en medio de un ejercicio físico, o la liberación de una lágrima accidental al escuchar un acorde inesperado. Cualquier acto genuino que abra cauces, que deshaga la represa emocional y permita la restauración del río sutil. En los papiros funerarios se narra el viaje del Ba durante la noche, enfrentando monstruos y sortilegios, aprendiendo a reconocerse más allá de cada máscara temporal. Esta travesía nada difiere, en su esencia, del proceso cotidiano del despertar humano, cuando una emoción no pronunciada o un recuerdo astillado bloquea la corriente vital. Somos como el Ba atrapado en la Duat, incapaz de elevarse a la luz matinal, mas al integrar el conflicto, permitiendo que la energía estancada se exprese y transmute, la percepción se altera. La edad ya no es la suma de años acumulados sobre los hombros, sino la calidad líquida de la conexión entre los planos que nos atraviesan. Es la corriente de vida compartida. La Lien Tong Sin Ki de la que hablaron los maestros orientales. Por eso, no resulta accidental que los rituales egipcios de rejuvenecimiento no consistieran solo en ungüentos y amuletos, sino en danzas, recitaciones y movimientos sagrados. La aspiración era siempre la misma:
desatorar la corriente de energía, liberar los miedos encapsulados, hacer circular los vientos invisibles bajo la piel, permitiendo así que el tiempo, lejos de entumecer, regenere. Tomemos como imagen el sutil arte del Qigong, donde cada gesto es una oración silenciosa al equilibrio, donde la firmeza y la suavidad, la atención y el abandono, la intención y la receptividad convergen en un mismo punto, el instante presente, epifanía de la auténtica juventud, del renacimiento permanente. No debería sorprendernos que en nuestra propia tradición occidental, los alquimistas buscaran la piedra filosofal no solo como remedio externo, sino como metáfora de la perfección energética conseguida por la purificación sucesiva de los elementos internos. Cada fase, la nigredo, la albedo, la rubedo, corresponde a momentos de crisis, de liberación, de integración. El turning point, ese ápice incierto, emerge cuando el buscador advierte que el oro no es una sustancia, sino el estado vibratorio en que todos los sistemas permanecen comunicantes. Es ahí donde el lapso entre lo físico, lo emocional y lo mental se disuelve, y la experiencia del existir se eleva, transformando el mismo concepto de edad. Recordemos las palabras de Plotino al hablar del alma. Nadie envejece en la región de la inteligencia. El cuerpo, sometido a leyes férreas, puede mostrar el paso del tiempo, pero el ente completo, ese abismo vertical que somos, encuentra su longevidad cuando el trasegar de energía, la movilidad profunda, no se detienen. En este sentido, preservar la juventud significa reiterar el vínculo entre los estamentos del ser, desbloquear el movimiento energético y permitir el paso del soplo vital. Así, al enfrentar las memorias congeladas, los deseos no vividos y los viejos dolores, propiciamos el gran pasaje de la estancación a la circulación, del abismo a la corriente. En las cámaras profundas de la Gran Pirámide, bajo estratos de piedra y silencio, el iniciado era conducido a una restauración total no por la mera estancia en la oscuridad, sino por la suma de respiraciones, pulsos y visiones dirigidas, preparados para catalizar el gran despertar. La reanudación de la comunión vital. La conexión original con la red secreta de la vida. Igual ocurre en el instante actual. Cada práctica, cada mirada dirigida hacia adentro, cada gesto consciente, por sencillo que sea, constituye una firme declaración. La edad no es cronológica, es, sobre todo, una cualidad de conciencia, una apertura de los canales internos, una resurrección cotidiana del vínculo primordial con el misterio del aliento, Aya. Y así, paso a paso, redescubrimos que el turning point, ese quiebre sutil, no es un suceso explosivo ni un milagro repentino, sino un proceso de revelación paciente. La reintegración de las partes dispersas, la reconciliación de los opuestos internos, la circulación de la esencia donde antes hubo represa, la vejez, entonces, se deshace como hoja seca bajo la corriente renovadora del río. La juventud se presenta no como ocasión perdida, sino como presencia dinámica, como la perpetua danza del fuego interior que, sostenido y renovado, nos recuerda el secreto olvidado de los dioses. Ser joven es mantener viva, momento a momento, la correspondencia sagrada entre todos los planos del existir. La noche silente cubre la cima de la montaña, mientras el iniciado contempla la danza de los vientos sobre las aguas oscuras. En este instante, cuando el cuerpo,
La mente y el alma laten sincronizados como un único tambor ancestral. Se revela la melodía interior que resuena más allá de los sentidos. El cuerpo ya no es frontera. Se transmuta en un puente luminoso que conecta lo visible y lo invisible, lo efímero con lo eterno. Sus huesos, antiguos pilares de templos olvidados, vibran bajo el pulso eléctrico de una vida que jamás envejece, recordando que su sustancia es la misma que la del oro solar, nacido del beso de la piedra y la estrella. Los músculos, esculpidos por la perseverancia del hálito divino, se tensan y relajan como las cuerdas de una lira templada por manos misteriosas, que ejecutan la sinfonía de la existencia. Dentro de esa estructura sagrada, la mente se retira de su imperio de palabras, cediendo espacio a un silencio fértil y profundo. En ese silencio, emergen las imágenes primordiales que han habitado desde siempre los sueños del ser humano. La serpiente que se enrosca alrededor del báculo, el loto que florece en la adversidad, el halcón que cruza incólume la tempestad. La mente calla para escuchar el temblor de la energía. Esa corriente sutil y perpetua que circula entre la materia cambiante y el núcleo indestructible del espíritu. Se reconoce así su función de guardiana del umbral, portadora de las llaves invisibles que abren las cámaras profundas donde reposa el misterio de la transformación interior. El alma, entonces, sale de su caverna ancestral y extiende sus alas sobre el mapa del corazón. Se despierta el eco de los antiguos himnos, y en la sangre del buscador retumba el llamado de Thoth, el escriba de los dioses, quien inscribe con grafía de luz la historia secreta de la humanidad en la trama misma del destino. Con cada respiración, es como si bebiera el néctar de la inmortalidad. Ese hálito cósmico que perpetúa la juventud esencial, no como un atributo superficial, sino como la llama centelleante del asombro que nunca se apaga. Bajo el influjo de la práctica sagrada, el cuerpo se convierte en un árbol de fuego cuyo tronco enraiza en la tierra, pero cuyas ramas alcanzan el infinito, un canal abierto, sin obstrucción, por donde fluyen las aguas de la vida primordial. Así, lo cotidiano se trasciende y se llena de sabiduría. Al observar el arte milenario de los japoneses, su ceremonia del té, su modo de caminar sobre la bruma del jardín, su reverencia ante la hoja que cae, el iniciado comprende que la eternidad reside en la fugacidad, el símbolo del Ichigo, Ichie, el instante irrepetible. No es solo recordatorio de la muerte, sino celebración de la permanencia del espíritu dentro de la transitoriedad de la forma. Se funden los límites. La taza de cerámica vibra con el mismo pulso que la galaxia lejana, y el movimiento delicado de las manos replica la danza de los planetas alrededor del sol interior. La práctica devocional se vuelve, entonces, un acto revolucionario. En ella, cada respiración es un pacto con el misterio. Cada latido una renovación de la alianza entre lo microcósmico y lo macrocósmico. La coherencia entre cuerpo, mente y alma no es ya una meta abstracta, sino una experiencia pulida por la dedicación. Semejante al espejo bruñido donde se reflejan todos los rostros de lo sagrado. Las células, diminutos alquimistas, absorben la luz del espíritu y la transmutan en vitalidad refulgente. Los pensamientos, antes dispersos, ahora fluyen como ríos transparentes convergiendo en un océano de quietud, y la emoción asciende, poderosa, en una ola de júbilo solemne, hasta que las lágrimas secretas de la comprensión brotan en los ojos del buscador.
la enseñanza contenida en la metamorfosis del cuerpo, ese cuerpo que es testigo del devenir. Escultura posta de los días y las noches se revela como una paradoja luminosa. Cuanto más mutable es la materia, más constante permanece el fuego interno. La auténtica juventud no radica en negarle el paso al tiempo, sino en abrazar la eterna primavera del alma. Ese murmullo verde e incandescente que nunca se doblega ante la tormenta de los años. Así, la inmortalidad, tan largamente buscada y erradamente cosificada, se presenta como la capacidad de sostener dentro de uno mismo la frescura del espíritu, el impulso de la aurora, sin importar el desgaste de la superficie. El cuerpo deviene en una antorcha encendida, una palabra pronunciada por el universo en el lenguaje de la forma, que arde desde el interior y se consume sin extinguirse. Sobre él se apoyan los arquetipos, el fénix que renace del polvo de su propia muerte, el ouroboros que engulle la cola y recrea el ciclo sin fin, el ritmo del andar, el peso del aliento, la vibración de cada fibra carnal. Se tornan vehículos de ascensión mística, peldaños labrados a mano en la escala de Jacob. Cada instante es un eslabón en la cadena dorada que conecta la materia y el espíritu, la plenitud vibrante que surge al unir cuerpo. Mente y alma no es sino el despertar del templo vivo. La actualización del mito en cada gesto íntimo, en cada pausa reflexiva. Allí, el individuo se reconoce parte de un coro inmenso, en el que las voces de los antepasados, los dioses y los hijos por nacer se funden en un solo canto. El presente se transmuta en eternidad, y la energía circulante se experimenta como un río caudaloso que atraviesa la piel, los huesos, los pensamientos, irrigando cada rincón de la personalidad con el agua clara del ser esencial. El clímax de la práctica es, en verdad, una revelación, la explosión de una certeza que ilumina desde dentro y disuelve todas las máscaras. El iniciado, ya despojado de las ropas viejas, palpa con la yema de los dedos esa realidad sin nombre, esa paz imperturbable que se esconde tras el vaivén de las emociones y las ideas. Se comprende en ese instante que la finalidad última de la senda hermética no es alcanzar algo nuevo, sino recordar aquello que nunca se ha perdido. La presencia inmutable que mora en el centro del caos, la perla de gran precio oculta en el lodo ordinario de los días. Las palabras, insuficientes ante la magnitud de la revelación, se desvanecen en el aire como humo sagrado. Queda solo la experiencia pura del ser, esa vibración sin rostro, intangible y, sin embargo, más real que el mundo visible. Cada gesto cotidiano se convierte en liturgia, cada contacto en sacramento. El cuerpo mismo es la custodia sagrada, custodio de la chispa inmortal. Así renace el iniciado, no como alguien cambiado, sino como quien, al fin, ha despertado a la raíz de su propio misterio, como el río que, sin descanso, disuelve la piedra milenaria hasta modelarla en forma nueva. Así la integración alquímica se manifiesta, no como una eclosión súbita, sino como el lento y silente calar del oro sobre la escoria. La destilación de la esencia sobre la materia burda. En el sendero hermético del despertar, la quinta etapa emerge cual sinfonía donde los movimientos anteriores, eslabones de una cadena invisible, laten al unísono bajo la dirección de una voluntad esclarecida. Cada gesto factual, cada vibración del pensamiento, cada respiración arrullada en secreto, se amalgaman en una liturgia sutil,
tejido de pulsaciones que empapan tanto el cuerpo físico como esa urdimbre eléctrica que los egipcios llamaron Sahu, el cuerpo glorioso. La integración, ese arte mayor, trasciende la mera concatenación de pasos o la práctica fragmentaria. No se trata, pues, de sumar lo físico a lo mental, lo privado a lo colectivo, sino de invocar la comunión profunda, casi secreta, entre todas las dimensiones, que la carne aspire al perfume del espíritu, que la costumbre, al repetir su cadencia, despierte la viva conciencia, que el individuo, aún sumergido en la marea diaria, recuerde el pulso ancestral que nace en los templos y se expande hasta las estrellas. El hermetista, iniciado en la disciplina de Thoth, aprende que ningún símbolo revela su verdad de manera aislada, y que la danza no es la suma de movimientos, sino el latido silencioso que los conecta. Así, la integración se revela como orquesta y no como biblioteca. La memoria del cuerpo y la claridad de la mente aúna su canto bajo un haz de sentido único. No reside en la variación o la novedad la raíz de la transmutación, sino en el ejercicio sostenido, entero y comprometido del rito interior. El estudiante de las escuelas del misterio, cuya sombra de fuego aún reposa entre las columnas de Karnak, desvela que el secreto no se encuentra en la forma del gesto, sino en la actitud que lo reviste. Presencia, estar totalmente en el ahora, como la llama quieta en el centro del Athanor, siendo a la vez testigo y partícipe. Consistencia, reiterar hasta que cada célula recite, en silencio, el nombre sagrado. Entrega, abandonar el yo superficial en el altar de lo universal, hasta confundirse con aquello que representa. Así, la distinción entre acción y espíritu comienza a disolverse, como el mercurio y el azufre reunidos bajo la mirada dorada del sol de Ra. En la alquimia secreta de la integración, tres fluidos se reconcilian en la copa del adepto. El pensamiento templado en reflexión, el movimiento enraizado en sabiduría y el aliento vital nutrido en el pecho. El cuerpo, antes prisionero del hábito, se vuelve instrumento vivo, sabiendo cuándo ser montaña y cuándo ser cauce. El alma, que en su inquietud buscó siempre perfección, comprende aquí que su verdadera tarea es entregarse, descalza, al perpetuo equilibrio del todo. Y el espíritu, chispa vestida de misterio, aprende a recrear, una y otra vez, el acto luminoso de la creación en lo cotidiano, reconociendo en lo simple el eco del origen. Así, desde los secretos sellados en los muros de Luxor, hasta las metáforas ocultas en los manuscritos de Nag Hammadi, cada mito converge hacia un punto único: la autenticidad del ser, posible solo allí donde la doctrina, la práctica y el fervor amoroso se tornan indistinguibles, como los metales refundidos en el crisol. El sendero hermético, legua a legua, revela así una pedagogía sagrada. Integrar exige repetir, perseverar, pulirse. La piedra filosofal no es fruto del azar ni tesoro heredado, sino joya alquímica forjada gota a gota, siglo a siglo, paso a paso. Como enseñaban los antiguos sacerdotes de Thoth, la diferencia entre el iniciado y el profano jamás radicó en cuán complejas sean las formas, sino en la hondura con que éstas se habitan. La práctica consciente, guiada por la corriente del Ka y elevada por el aliento del Ba, transforma la costumbre en arte y la disciplina en himno. Lo excepcional, paradójicamente,
se esconde en la radical normalidad con que la integración ocurre. Para el ojo externo, nada cambia. Para el iniciado, todo adquiere una resonancia más profunda y atemporal. En este tapiz viviente, la integración se revela como el mago que difumina las fronteras. El movimiento de la mano se hermana con la intención. El silencio exterior se puebla de voces interiores. El rito individual, reiterado en la naturaleza de lo colectivo, se transmuta en tradición. Y la tradición se renueva solo a través de la veracidad de lo personal. A imagen y semejanza de la creación misma, donde Ma'at equilibra las fuerzas. El adepto aprende a reconciliar lo múltiple en lo uno, allí donde los antiguos contemplaban la tríada sagrada. Thoth, Isis, Osiris, renace la visión de un equilibrio dinámico, acción, interioridad y visión, tornándose la propia obra. El misterio de la integración nos devuelve, así, al origen circular de todo conocimiento, a la unidad primera que subyace bajo la multiplicidad aparente. El magnum opus de la vida hermética consiste en fusionar opuestos, en devenir espacio donde el espíritu danza con la materia y el tiempo se curva sobre sí mismo, en un instante sostenido. El arte de practicar lo mismo, día tras día, con atención renovada, convierte lo habitual en milagro. La enseñanza gnóstica repite. Solo el despertar se encuentra en la reiteración iluminada. Solo el ojo interior, abierto por la costumbre sagrada, desvela el sentido oculto y nos permite beber el néctar de lo eterno en la vasija de lo efímero. Nada verdadero sobreviene en el desenfreno ni en la distracción dispersa. Es en la permanencia, en la repetición consagrada, donde se libera el néctar de la transformación. Mediante la integración, el corazón encuentra la melodía íntima de su propio nombre. La mente descubre la consonancia entre su búsqueda y el pulso cósmico. El cuerpo se relaja en el flujo espontáneo, recibiendo, por fin, la bendición silenciosa de lo invisible. Así, los 7 movimientos, los cientos de respiraciones y posturas no son otra cosa que reflejos de una sola llama, perpetuamente encendida en el altar del pecho. El verdadero altar, enseñaba Hermes Trismegisto, no está en piedra ni en papiro, sino en el estado interno de continuo recogimiento. Allí donde el ser se experimenta en unidad consigo mismo y con lo sagrado. Toda práctica es integración y toda integración es, necesariamente, alquimia transmutada en sí misma. La integración es, por tanto, ese dorado equilibrio en que los elementos, tiempos, lugares, tareas, voces y caminos dejan de ser extraños unos a otros y se vuelven rostro, espejo y eco de la misma intención profunda. En ese espacio, ya no importa el número de pasos ni la exactitud del gesto, sino la calidad vibratoria desde la cual se vive. Los antiguos sabios sabían. Lo que une el corazón con la disciplina abre portales invisibles y da a luz la piedra filosofal. No en las cámaras secretas del templo, sino en la vida cotidiana, porque la diferencia, la esencial, la que transforma el barro en oro, nunca estuvo en las formas externas, sino en la llama interior que consagra cada acto, haciendo de la realidad una sinfonía de sentido y de cada instante una celebración del misterio primordial. Así llegamos. Entonces, al umbral donde el silencio se torna eco y el eco, sendero. Cada palabra pronunciada en este viaje ha sido un velo rasgado, una invitación sin destino marcado, una llave dejada sutilmente en las palmas aún calientes del peregrino que, al escuchar,
Descubre en sí mismo el ritmo oculto del universo recorriéndole la piel. No hay fin. Solo el susurro renovado del principio aguardando. El círculo, pleno y abierto, vibra en el misterio, no como prisión sino como expansión perpetua en la que lo sagrado se insinúa en los pliegues de lo cotidiano. Tu cuerpo, como templo despierto, conserva la memoria de los antiguos, los que supieron ver en cada célula la inscripción de un pacto secreto con la creación. Toda experiencia, todo instante, es alquimia, cada lágrima, un río que purifica, cada sonrisa, un sol que florece. El templo no se alza en mármoles ajenos ni en montañas lejanas, sino en la suave arquitectura del aliento y el pulso. Tu existencia, perfecta aún en sus grietas, es la lámpara que porta la llama. Pero eres tú quien decide si la mantienes encendida, extendiendo la luz, o si la abras en el viento del olvido. No te propongo mitos dorados ni sueños inalcanzables. Te ofrezco el arte de escuchar los pasos del alma en la penumbra del día, de tejer con instantes sencillos la urdimbre de una epopeya secreta. La auténtica juventud no reside en la rebeldía ciega ante los relojes, ni en el vano intento de encadenar la fugacidad. Está, más bien, en el impulso indetenible que participa de cada latido cósmico, en la danza armoniosa que no se detiene ni ante la sombra ni ante el esplendor. En este tejido inmenso, todos somos notas de una melodía más antigua que el tiempo y, sin embargo, renovada en cada soplo, en cada mirada atenta. Podrías sentirlo allí, en el instante diminuto entre la noche y el alba, donde los límites se disuelven como escarcha bajo el sol. Un llamado sereno trasciende la urgencia de nombrar o definir. Pulsa en cada nervio la herencia de Thoth, portador de misterios. Aquel que susurró a los dioses las leyes de la simetría y enseñó a los hombres a reconocer el código detrás de las formas y los ciclos. El símbolo permanece, esperando ser descifrado no con la mente que separa, sino con la conciencia que abraza y unifica. Quizá ya percibas, en la raíz de tus pensamientos, la vibración sutil de una presencia dilatada, un aliento mayor que sostiene todas las luchas, todas las caídas y resurrecciones. Ese espíritu invencible que es movimiento perpetuo, deseo de comprender y de ser comprendido, hilo invisible que enhebra las voluntades dispersas hacia una dirección común, la del despertar colectivo. Pero el verdadero secreto está en tu elección diaria, en tu capacidad para detenerte, mirar dentro y reconocerte parte indisoluble del todo. Lo que inicies contigo reverbera mucho más allá, en la red de conexiones insondables donde cada gesto pequeño paga el precio de una aurora desconocida. Permítete, por una vez, aceptar la inconmensurabilidad de tu poder interior. Deja atrás la vieja creencia de que el viaje pertenece solo a los eremitas o a los elegidos. Cada conciencia que se despierta, cada corazón que aprende a percibir la chispa dorada bajo los escombros de la duda, se convierte en un faro que orienta. Es en la mirada común, en el compartir silencioso de anhelos y descubrimientos, donde la frecuencia individual se eleva, resonando como un canto nuevo en la garganta de la humanidad. Lo que das a tu santuario interno se derrama inevitablemente hacia los demás. Lo que siembras en el campo invisible de tus intenciones florece en la memoria universal. No neguemos, sin embargo, que el camino será ondulante. Habrá horas de penumbra, de aparente vacío,
de preguntas sin eco y respuestas esquivas. Pero incluso ahí reside la iniciación. Aprende a descansar en la incertidumbre, pues es madre de todas las revelaciones. El símbolo escondido en las ruinas invita menos a resolver y más a contemplar, a aceptar con humildad la vastedad de lo que no nos es revelado, y a intuir que, en ese abismo fecundo, el alma traza sus propias escalas hacia arriba. Quizá este sea el momento. Considera cómo resuena en ti la invitación a ser custodio de tu templo, a cuidar del fuego sagrado de tu intención. Que sea tu cuerpo, tu mente y tu espíritu el altar donde lo divino se hace carne y lo humano se reviste de eternidad. Rinde homenaje a lo esencial de cada ciclo. Acepta la disolución y el renacimiento como naturalezas hermanas y hazte presente aquí, donde la vibración compartida comienza a elevarse. Algunas puertas solo se abren desde dentro. Nadie puede franquear por ti el umbral de la transformación, pero tampoco cargas solo con el peso de tu búsqueda. Somos, juntos, la comunidad renovada de los que escuchan, de los que buscan en el murmullo de las hojas la clave que armoniza el caos y la belleza. Te invito, sin premura, a que permitas que tu resonancia se conecte a la nuestra, que tu descubrimiento personal contribuya a la gran sinfonía de los despertares colectivos. No es la meta última lo que importa, sino la capacidad de danzar con la vida, de permitirte iluminar y ser iluminado por la experiencia compartida. Así termina este paso del trayecto, no como punto final, sino como expansión de posibilidades. Abre suavemente la puerta a lo desconocido, no temiendo la noche ni idolatrando el día, sino abrazando ambos como partes de un mismo aliento universal. Que permanezca en ti la pregunta viva, la disposición humilde y decidida a caminar, a caerte y levantarte, a celebrar silenciosamente cada fragmento de verdad que descubras. El viaje no precisa culminación, solo presencia, solo coraje de mirar hacia adentro y reconocer la chispa que aguarda. Dejemos que nuestra conciencia se alce, tierna y firme, para entrelazarse con otras luces, construyendo juntos las sendas que desvelan el misterio. Y tú, te atreves a dar ese pequeño paso hacia lo ignoto, a dejarte transformar por aquello que emerge cuando se disuelven los límites. Deja tu energía en este espacio. Acompáñanos en el próximo giro de la espiral, donde el viaje apenas comienza.